Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer unos candelabros utilizando estas piezas de madera, un mortero, un plato y una peonza. En un primer momento encontré en el bazar este mortero y este plato redondo de pulpo y se me ocurrió la idea de ponerlos así, de esta manera. Queda un candelabro más sencillo. Pero luego encontré por casa esta peonza y se me ocurrió que podría ponerlo en medio de las dos piezas y quedaría así. Lo que voy a hacer es pegar mis piezas con silicona caliente para unirlas. Voy a comenzar poniendo silicona caliente en la base del mortero, así en el centro, e inmediatamente pegaré la peonza. Esperaremos unos segundos a que esté bien seco y después colocaremos silicona en la parte superior de la peonza para colocar encima el plato. También lo podéis pegar con cola de carpintero. Ahora vamos a montar otro candelabro con otras piezas diferentes. También vamos a utilizar un mortero y en esta ocasión 3 anillas de madera de distinto tamaño. Para unir las piezas vamos a utilizar también silicona caliente. Pondremos la silicona solo en un lado de la anilla y pegaremos la anilla más grande a la base del mortero. Ahora vamos a repetir el proceso con una anilla de menor tamaño. Y en último lugar colocaremos la más pequeña en la parte superior. Si te gustan este tipo de ideas, aprovecho para pedirte que te suscribas al canal y que puedas ver mucho más. Una vez que tenemos nuestras 3 anillas colocadas y bien secas, vamos a poner silicona en la anilla superior. Y a continuación vamos a colocar también un plato de madera. A continuación lo que vamos a hacer es decorarlo. Yo he utilizado pintura blanca a la tiza, pero también puedes utilizar otros tintes de color madera, tipo nogalina, betún de Judea, etc. Eso ya es a elección de cada uno y según la combinación con tu decoración. Esta Navidad estoy haciendo un montón de DIYs y un montón de manualidades fáciles para decorar en casa. Os dejo arriba en la cajita de descripción alguno de los últimos que he publicado. Bien, una vez que hemos terminado de pintar todo, veréis así es como queda. Repasáis y retocáis por si hay alguna zona donde no hayamos pintado. Y ahora vamos a proceder a pintar también el primer candelabro que hemos montado. Mientras estaba pintando el candelabro me di cuenta que no quedaba muy perfecta la unión entre la peonza y el mortero. Así que decidí coger esta masilla para tapar grietas y puse un poquito así con el dedo en la unión de las dos piezas. Realmente este paso no es estrictamente necesario, pero yo lo hice para que quedara más perfecto, como si fuera una sola pieza. Ahora debemos esperar a que seque nuestra masilla antes de pintar. Utilicé también la misma pintura blanca a la tiza. Y una vez que lo tengamos pintado entero, debemos esperar a que seque antes de poder decorarlo. Una manera muy económica de poder decorar nuestros candelabros es utilizar tallos o ramas de elementos naturales. Yo he utilizado ciprés, pero también podéis utilizar pino, eucalipto y otro tipo de ramas navideñas. Lo que vamos a hacer es formar un círculo atándolo con una cuerda. El tamaño del círculo va a depender del tamaño de la vela que vayas a utilizar para poner encima del candelabro. Una vez que tenemos el círculo ya formado, vamos a poner dentro nuestra vela y lo vamos a colocar encima del portavelas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar unos brotes o unas bolitas de falsa pimienta. A mí me gustan estas porque son las que tenemos por aquí por la zona, pero podéis utilizar otro tipo de plantas o flores secas, otro tipo de bolitas rojas navideñas que ya venden preparadas para decorar. Eso ya un poquito a vuestro gusto. Y una vez que ya lo hemos terminado de decorar a nuestro gusto, podemos encender las velas. ¿Qué os parece? ¿Cómo quedan? Creo que quedan preciosos y parecen comprados. Así que nada, si os ha gustado esta idea, darle like, seguidme en mi canal por favor y también me podéis seguir en el resto de mis redes sociales, Instagram, TikTok, Pinterest, donde podéis ver muchas más ideas de decoración. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.